Primera de Juan, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el testimonio es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oramos. Señor, Padre Celestial, estamos prestos a escudriñar tu santa y poderosa palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones y háblanos, Señor, a través de tu palabra, para que podamos aplicarla a nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor. Escóndenos bajo la sombra de tu cruz, y que tu nombre sea proclamado en toda la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Aquí el apóstol Juan
en su primera carta, nos habla de la fe que vence al mundo. Nos habla del testimonio de Jesucristo, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y nos dice el versículo 1 que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es nacido de Dios. Ese término, nacido de Dios, que en otras partes menciona que es el nuevo nacimiento, esa obra sobrenatural del Espíritu Santo que Jesús le habló a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, que nos habla de que el Espíritu Santo hace la obra del nuevo nacimiento y nosotros somos nacidos de Dios, nacimos de nuevo cuando creemos en el Señor Jesucristo y lo confesamos delante de los hombres. Por eso es que dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios, este ha nacido de nuevo, este ha sido engendrado por Dios, como nos dice Juan capítulo 1, que vamos a ir un momentito ahí, ya que es importante, no quiero decir algo que esté contrario a la Escritura. Nos dice Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, algo muy importante que tiene que ver con esto. Nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe? Que aquí también nos habla de que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos engendrados, no de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea que el nuevo nacimiento es una obra monergista, una obra que solamente la hace Dios, no es una sinergia, o sea, no es una labor que hace 50-50, yo hago mi parte y Dios hace la suya, no. Esta obra es una sola persona quien la hace, y es Dios, porque el Espíritu sopla de donde quiere, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu, como nos dice Juan capítulo 3. Y nos dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, todo aquel que ama a Dios Padre, ama también a quienes han sido engendrados por él. ¿Sabe? Nosotros nos amamos los unos a los otros, ama a su prójimo, ama a su hermano cristiano en la fe. En esto, nos dice el versículo 2, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nos dice, en esto, o sea, esto que Él nos va a decir, es lo que demuestra que somos hijos de Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día el mundo ha cambiado eso. Hoy el mundo enseña que tú te tienes que amar a ti mismo para después amar al prójimo. Pero eso no es lo que nos dice Dios en su palabra.
Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y una vez tú recibes el amor de Dios, ese amor tú lo vas a expandir a todos lados, a tu prójimo. Como ya tú te amas a ti mismo, porque todos por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. ¿Sabes? Él quita nuestra visión egocéntrica centrada en nosotros y la pone en Él y en el prójimo. O sea que el orden correcto sería: primero amas a Dios, luego al prójimo y después a ti mismo. El mundo enseña: ámate a ti mismo y después al prójimo. O sea que eso es lo que enseña el mundo y está equivocado. Y lamentablemente muchas iglesias han caído en el error del mundo y lo predican en muchas iglesias. Pero la Biblia es clara concerniente a eso. Y nos dice el versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros demostramos el amor a Dios, es mediante el cumplimiento de sus mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Capítulo 14, versículo 15. Nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos realmente al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Y nos dice, versículo 3 de 1 de Juan, capítulo 5, que sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios, nuevamente nos habla de aquellos que han nacido de nuevo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe, pero ¿fe en qué? En el Hijo de Dios. ¿Sabes? Porque la fe no está en el aire, como enseñan algunas iglesias, que enseñan que tú tienes que tener fe en la fe. No, tú tienes que tener fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe que tú tienes en el Señor Jesucristo es la que vence al mundo. Es lo que nos enseña aquí la Escritura. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y el versículo 5 nos hace una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabe? Esa iglesia que cree, que vive, que guarda los mandamientos del Señor, que tiene fe en el Señor, es la que vence al mundo. Es una iglesia victoriosa. La iglesia de Cristo es victoriosa a pesar de las circunstancias, de las tribulaciones, de la persecución. La iglesia es victoriosa porque confía y tiene fe en el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 6, el apóstol Juan nos va a hablar sobre el testimonio del Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 6: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y nos habla nuevamente que Jesucristo, que el Espíritu Santo, nos da testimonio de Jesucristo. Nos señala a Jesucristo. El Espíritu Santo no se señala a sí mismo. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesús, como Jesús también
nos habla en el Evangelio según Juan, que dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, y Él hablará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo siempre enfocará nuestra atención en Jesucristo, quien es el que murió por nuestros pecados. Y nos dice: y el testimonio es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que da testimonio sobre Jesús, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Y la palabra inspiró en el original significa soplar. El Espíritu Santo sopló la Escritura. Y en Juan 17, cuando Jesús hace la famosa oración sacerdotal, Él le pide al Padre: Señor, Padre, te pido que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, porque la palabra de Dios está asociada al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra del Señor. El Espíritu Santo es la verdad, así como la palabra del Señor es la verdad. Nos dice el versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Me gustaría hacer una aclaración ahí. Este versículo no existe en los manuscritos más antiguos. O sea, los testigos de Jehová hacen siempre esa acusación para negar la Trinidad. Pero, Dios bendiga. Perdonen pero tenía unas gestiones de la iglesia y tenía que ser como el abogado. Sí, y dice, los testigos de Jehová utilizan eso para argumentar que la Trinidad no existe en la Escritura, que no hay alusión a la Escritura, cuando toda la Escritura infiere la doctrina de la Trinidad y nos habla de que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo y que estos tres son uno. Pero quería hacer esa salvedad, que el versículo 7 no aparece en los manuscritos originales. Pero eso no deja de ser cierto, o sea, que existe una Trinidad y que estas son las que nos testifican de la verdad en el Señor. Y el versículo 9 nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nos dice, si nosotros recibimos en el contexto terrenal el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Nosotros podemos escuchar los testimonios de los hombres, de las cosas grandes que Dios ha hecho a través de los hombres. La Escritura nos relata de muchos hombres, grandes hombres de Dios, o mejor dicho, pequeños hombres en las manos de un gran Dios, porque el grande es Dios. El protagonista de la Escritura no es el hombre, es Dios. Quien dividió el mar no fue Moisés, fue Dios. Amén. Quien hizo descender fuego del cielo no fue Elías, fue Dios. Amén. Dios es el autor y protagonista de la Biblia. Y nos dice que nosotros recibimos el testimonio de los hombres, pero mayor es el testimonio de Dios. O sea que el más importante es el testimonio de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios es el Evangelio, la buena noticia de que el hombre estaba perdido, muerto
en sus delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, esclavizados a la voluntad del diablo, con un entendimiento entenebrecido, con una voluntad en tinieblas. Pero Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el testimonio mayor de todos. Ese es el testimonio de Dios, que nos ha testificado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que el que cree en Jesús tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios, el que rechaza ese testimonio, ¿sabes?, como los musulmanes rechazan a Cristo, los judíos rechazan a Cristo, los budistas, todas esas otras religiones que rechazan a Cristo, ellos no tienen a Dios, porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y están en graves aprietos. Y nos dice el versículo 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 3, versículo 36, donde también se nos habla de esto. Juan 3, 36. Juan 3, 36 nos dice lo siguiente. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eterna es eterna. Eterna es para siempre. Pero el que rehúsa, o sea, el que rechaza, el que se niega a creer en el Hijo, en Cristo, en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, aquellos que no reciben el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo, aquellos que no han creído en el testimonio de Dios, están en serios aprietos, porque la ira de Dios está sobre ellos. Y eso es importante, porque ya no se predica eso. Hay que decirle la verdad a los inconversos. Los inconversos piensan que serán salvos porque si se portan bien. Piensan que pueden ganarse el favor de Dios por medio de sus obras. Los inconversos se creen que se pueden ganar la salvación. Pero no es así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecido, regalo. La salvación no es un premio que uno se gana. La salvación es un regalo para gente culpable y perversa. Por eso es que es una buena nueva. O sea, en que encontramos salvación en Cristo Jesús. Pero si yo rechazo ese mensaje, si yo rechazo ese testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo, la ira de Dios recae
sobre mí si no creo? Por eso cuando nosotros proclamemos el Evangelio a las personas inconversas, la ira de Dios es parte fundamental. Porque ¿cómo va a ser una buena nueva si tú no le dices primero cuál es su problema? O sea, tú no puedes darle la buena nueva sin primero darle la mala noticia. Que es que si no se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, perecerá en el infierno. Tienes que decirlo. Por eso yo no puedo decir a una persona, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Eso no es. Esa persona va a decir, sí, Dios tiene un maravilloso plan para mi vida. Pues fíjate, yo también tengo un maravilloso plan para mi vida. Sí, no, pero es que Dios tiene cosas buenas para ti. Sí, yo también tengo planes para mí. Y esto yo lo conseguí en el budismo o lo conseguí en otra religión. ¿Me entiendes? Porque utilizar conceptos ajenos a la Escritura, no, eso no cuaja. Tú tienes que decir lo que dice la Escritura, limitarte a lo que dice la Escritura, decir y proclamar lo que dice la Escritura, aunque el mundo no le guste. Porque hay que entender algo, hay que tener algo en claro. El Evangelio nunca ha sido atractivo al mundo. ¿Por qué mataron a los profetas? Porque proclamaron la verdad y llamaron al arrepentimiento al pueblo de Dios. Los mataron. ¿Por qué mataron a Jesús? Por lo mismo, porque el Señor les decía la verdad, que eran unos hipócritas, que confiaban en sí mismos para ser justos, que iban en el infierno si no se arrepentían. Lo mismo hicieron los apóstoles, predicaron lo mismo, llamaron al arrepentimiento a la gente. O sea que la iglesia tiene que llamar a la gente al arrepentimiento, a volverse a Dios, porque si no se vuelven a Dios, vendrá un día en que la ira de Dios caerá sobre ellos. Por eso hay que decirles, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, donde Él absorbió la ira de Dios sobre Él por nosotros, el justo, Él era el justo por los injustos, que somos nosotros, como dice el apóstol Pedro, aquel que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia delante de Dios, como nos dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que proclamar el glorioso intercambio de que si tú crees en el Señor Jesucristo, su justicia perfecta te es atribuida a ti, y tus pecados y tu imperfección van a la cruz, donde Cristo pagó por ellos, y ahí tú eres salvo. O sea, nosotros somos justificados por la fe en Cristo. No somos justificados por orar a las 4 de la mañana, a 7 de la mañana. Yo no soy justificado por eso. Yo no soy justificado por ir a un monte de madrugada, de noche, a reprender demonios y qué sé yo qué. No. Nosotros somos justificados, somos declarados justos, inocentes ante el tribunal de Dios por los méritos de Jesucristo. Porque Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio que la iglesia debe predicar. Si no, la iglesia estaría perdiendo el tiempo predicando metodologías y conceptos del mundo disfrazados de cristianismo. Como los otros días hablamos, hoy en día las predicaciones parecen más terapias de autoayuda. Y lo digo porque yo estudié en la Universidad de Trabajo Social y Psicología. Y les digo que todo lo que hacen estos predicadores de hoy en día, cogía yo las clases de terapia de grupos, es lo mismo. Lo único que le incluyen versículos de la Biblia positivos
los mezclan y hacen un mensajito motivacional. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso son terapias de autoayuda. Eso es psicología. O sea, si en el púlpito no se proclama el Evangelio, estarás predicando otro Evangelio. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el que predica otro Evangelio sea anatema. Palabra anatema, sea maldito. La maldición de Dios está sobre aquellos que predican otro Evangelio diferente, del cual ya Dios nos ha revelado. Y el Evangelio se centra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si yo me pongo a predicar sobre mí, o si me pongo a hablar sobre mis sueños, mis metas, yo no estoy haciendo nada. Si yo sería un mero orador motivacional. Uno evangeliza evangelizando con el Evangelio. Ese es el verdadero evangelista. Y nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Fuera de Él no hay vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claro, tan simple de entender esto. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida eterna. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Ahora el apóstol Juan nos habla del conocimiento de la vida eterna. El versículo 13 en adelante, hasta el 21, nos dice: estas cosas les he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Sí, porque esta carta fue dada a una iglesia. Por eso es que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque creen en el nombre del Hijo de Dios. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que él reconfirma lo mismo. Para vosotros que creéis, tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que todo está ahí. Él vuelve y enfatiza: para que creáis. ¿Ustedes creéis? Pues también tienen que seguir creyendo en el Hijo de Dios. Y nos dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza, esta es la fe que tenemos en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si nosotros pedimos a Dios Padre conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy en día se ha hecho popular una enseñanza que surgió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y luego llegó a Estados Unidos, conocida palabra de fe, o Word of Faith Movement. Predicadores bien famosos como Oral Roberts, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, esos televangelistas que tú ves de allá afuera, son bien famosos. Ellos creían y enseñan una doctrina herética que postula que el hombre puede crear realidades a través de sus palabras. O sea, que si tú dices una cosa, esa cosa se tiene que materializar y se tiene que hacer realidad. O sea, tú la visualizas en tu mente, tú la declaras y esta se tiene que hacer.
pasa. Esto se hizo bien popular hoy en día. Entonces tú ves los famosos yo declaro, yo decreto, yo ordeno. O sea que eso viene de ese concepto. Entonces a eso tú le asocias sacar de contexto un pasaje de las Escrituras cuando Jesús dice: todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré. O sea, tú le añades al yo declaro ese versículo de Jesús sacado de contexto y ahí tienes la fórmula popular de hoy en día. De yo declaro en el nombre de Jesús ahora. Cuando tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para esa situación. Porque sí, el Señor Jesús nos dice: todo lo que pidamos en el nombre de Él, Él lo hará. Pero también hay que tener en cuenta la voluntad de Dios. Ejemplo, Jesús cuando nos enseñó a orar, que primero ahorita lo leí, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si seguimos el concepto de Word of Faith Movement o el movimiento de palabra de fe, Jesús estaría equivocado, porque yo no puedo decir hágase tu voluntad, tengo que decir hágase mi voluntad. Pero no es lo que el Señor nos enseñó. También podemos ir a la oración del Señor Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando el Señor Jesús le pidió al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él reconocía que la voluntad del Padre iba por encima. Por eso aquí le dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y fíjense ahí, pedimos, pedir, peticiones. Ahorita el hermano Alfredo oró por las peticiones. Nosotros hacemos peticiones al Señor, rogativas, oraciones, nos humillamos ante Dios, porque reconocemos que el poder está en Él. El poder no está en mis palabras, el poder está en Dios. El mundo enseña otras religiones, y lamentablemente la iglesia evangélica en el mundo entero pues también ha caído en lo mismo. Enseñan el poder de la oración. Dicen: no, yo creo en el poder de la oración, como si la oración en sí tuviera algún tipo de poder que obliga a Dios a hacer lo que yo quiero. Y no es así. Nosotros no creemos en el poder de la oración. Nosotros creemos en el Dios de la oración. Nosotros creemos en aquel que tiene el poder, en el Dios todopoderoso, que es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Así nos dice la Escritura. El Señor está en los cielos y Él hace como le place. Daniel, Nabucodonosor también reconoció eso. Uno dice, vamos a buscarle en Daniel capítulo 4, versículo 35. No quiero decir aquí cosas que no estén de acuerdo a la Escritura. Dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Uy, ahí se va el orgullo y la soberbia del hombre. Somos como nada, somos polvo. Y Él, Dios, hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sí, está clarísimo. Dios hace conforme a su voluntad, tanto en el cielo, los asuntos del cielo, como en los asuntos de la tierra. Me gustaría también hacer otro comentario. Uno de los más famosos cantantes de la música evangélica contemporánea, que también cree en esta cuestión de darle órdenes a Dios, llamado Marcos Witt, en una ocasión dijo que Dios no puede hacer nada en la tierra sin el permiso del hombre. A ese nivel. ¿Qué nos dice la Escritura? Nuevamente, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, al Señor no se le puede decir, ordenar, darle órdenes, porque recuerda, nosotros somos siervos, Él es el Señor. Nosotros somos siervos inútiles, somos polvo, somos nada. Es como una hormiguita decirle a Dios, haz lo que yo digo. No, Él hace conforme a su voluntad porque Él es Dios. Él es quien dicta las pautas. Como dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud y los que en ella habitan. O sea, nosotros no somos dueños de nuestras vidas, esa es otra. O sea, no, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiero. No. Dios es el dueño de nuestras vidas. Él es quien te da la vida y Él es quien te la quita. Él es el quien te hace levantar de la muerte y el que te lleva al sepulcro, como nos dice Job. O sea, que hay que tener claro la soberanía de Dios. Si nosotros no conocemos quién es Dios y su carácter, los atributos de Dios que nos revela Él en su palabra, vamos a caer constantemente en errores. Y en errores, y seguimos en errores, y nos vamos a perder. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque estas son las que dan testimonio de Cristo, de quién es Él, del carácter de Dios. Nuevamente repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que siempre Dios va a dar una respuesta a tu petición. Algunas veces será sí, algunas veces será no. O sea, dice, no, que yo le oré al Señor por esto, que a ver si Él puede ayudarme en esto ahora. Si ocurre lo que tú le pediste, si se dan las circunstancias, pues eso es la respuesta de Dios, que es un sí. Si no ocurre, pues es que Dios dijo que no. Y si tú sigues orando y después Dios quiere hacerlo, pues así deja, porque todo está en su voluntad. No en lo que yo digo, ahora, yo no, eso no es así. Y lamentablemente muchas personas también han cogido eso en la cuestión de la sanidad. Yo conocía a un muchacho saxofonista, se llamaba Raúl Alexis Hernández. Él era un muchacho bien joven, tenía 20 y pico de años. Muchacho que, pues, hablábamos a veces, jala la vez en las redes sociales, pero él siempre me escribía y estaba siempre pendiente a las cosas que yo decía, ponía en internet. Y ese muchacho cogió cáncer creo que fueron los pulmones, si no me equivoco, y se la vio bien fea. Se operaron, pasaron muchas dificultades,
¿Qué pasa? En una ocasión, pues en la iglesia donde él se congregaba, pues creía en esto de darle órdenes a Dios, de que ahora, que eres sano ahora, que si recíbelo y esas cosas. Pues, ¿qué pasa? La enfermedad se fue, ¿sabes? Se mejoró el tratamiento, la quimioterapia, el muchacho estaba bien, muy bien, gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa? Luego de un tiempo, el cáncer volvió, y volvió más agresivo, ya que hizo metástasis. El cáncer se riega para otras partes del cuerpo. Y nuevamente, pues la iglesia de él decía, no, recuerda, ya tú eres sano. Nosotros declaramos sanidad sobre tu vida. Salió en la televisión, programa ahí de televisión, no recuerdo ahora. Samuel Hernández, el cantante ese famoso, le levanto mis manos y eso. Declaró sanidad. Un show, llorando, yo declaro ahora, y echa la musiquita. La gente sugestionándose. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo que cuando eso sucedió, yo tuve la oportunidad de hablar con él en una ocasión. Y yo le dije, confía en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es buena y perfecta, siempre, sea cual sea. Si la voluntad de Dios es que tú seas sano, así será. Si la voluntad del Señor es que tú te vayas con Él, también. Amén. La voluntad de Dios es buena y perfecta siempre. Esa fue la única ocasión que tuve. Después vi que se empeoró y lamentablemente pues falleció, murió. Y es triste porque era un muchacho joven, fue engañado, murió engañado por esos tipos que probablemente le decían que no bebiera medicamentos porque ya estaba sano. O le dijeron, no importa, tú eres sano, yo declaré sanidad sobre tu vida. Y no, el muchacho terminó muerto. Y así conozco muchos casos así, personas que murieron, que ya no están, personas mayores también, bien tristes, personas que estaban enfermos, ancianas, que viene un predicador y cree que puede darle órdenes a Dios y engaña a la persona diciendo que ya eres sano, y esa persona pues se lo cree, se emociona, después va para atrás, se frustra. ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si aquel dijo que Dios? ¿Me entiendes? La persona pues murió. Y eso pasó muchas veces. Muchos recuerdos de personajes así que... Y es triste. Pero volviendo acá, hay que tener siempre en cuenta la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedir todo lo que queramos en el nombre de Jesucristo. Tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos entrar al trono de la gracia del Señor y pedir cualquier sea la petición en el nombre de Jesús, pero recordando, quien tiene la última respuesta es el Señor. Amén. No nosotros, no nos podemos ir por encima de la voluntad de Dios. Y nos dice el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Viste? Sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que nosotros le pidamos a Él. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, que ya nosotros hicimos esas peticiones y Él siempre nos está escuchando y está su oído puesto a nuestras oraciones y nuestras peticiones. Y dice el versículo 16, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero pecado no de muerte. En ese tema yo no voy a profundizar, ya que ese tema es
diferente al que estamos hablando. Yo estoy hablando un poco más del evangelio, del testimonio de Dios. Y eso lo podemos dejar para otra ocasión, enfatizar un poquito más en eso. Pero sí podemos observar que nos dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pida al Señor y el Señor le dará vida. Y para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. O sea que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. A los pecados que no son de muerte, pues Él pide que pidan al Señor. Aquellos, los que son de muerte, pues no. Eso sería un tema para otra ocasión. Y nos dice el versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nuevamente, esa expresión, nacido de Dios, esta es la tercera vez que lo menciona el apóstol Juan, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no practica el pecado. Esto no quiere decir que el cristiano no falle en algunas ocasiones y peque, porque el mismo apóstol Juan nos dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Aquí él se está refiriendo a practicar el pecado. Esto es decir, yo amo a Dios, pero sigue viviendo, practicando el pecado, la misma vida que llevaba antes de conocer al Señor. Ahí, el que hace eso no ha nacido de Dios. Nos dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda. O sea, Dios no va a permitir que tú te alejes por completo de sus caminos. Él siempre te va a proteger. Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y nos dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, cuando habla del mundo se refiere a este sistema impío, pagano, maligno, que de pecado, de maldad, de depravación. Todo esto que vemos en las calles, ¿sabes? Es evidencia de que el mundo está bajo el maligno. Las guerras, los rumores de guerra, todas esas cosas que vemos en las calles, pues estas personas que están haciendo estas cosas, pues están bajo el maligno. ¿Sabes? Y debemos orar también por ellos para que Dios los ilumine y los lleve al conocimiento de la verdad. Y así sean salvos. Nos dice el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Importante, porque hay muchos que parece que no creen que ya Él vino. Y siguen en el pasado, en guardar ciertas costumbres, no sé. Pero aquí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, importante, entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sabe? Cristo ha venido a este mundo y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también tiene la misma naturaleza que el Padre. ¿Sabe? Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que la vida eterna es Jesucristo. Es en Cristo Jesús que tenemos vida eterna. Y no tan solo eso, Él es la vida eterna. Como nos dice Juan 14, 6, si no me equivoco, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Él es el camino que debemos seguir.
Él es la verdad que debemos creer. Y Él es la vida que debemos vivir. Y esta vida es eterna, no es temporal. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, recibimos la vida eterna. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos pertenencia de Dios. Y el último versículo, el apóstol Juan nos da una advertencia. Hijitos, guardaos de los ídolos. Importante eso. Guardaos de los ídolos. El mundo está lleno de ídolos. En la iglesia hay muchos ídolos también. Muchos ídolos. Hay personas que idolatran ciertas costumbres. Hay personas que idolatran ciertas prácticas. Hay personas que idolatran ciertos objetos. Le otorgan poder a ciertos objetos. Por ejemplo, el aceite. Hay personas que hacen lo mismo que hacen los católicos romanos con el agua bendita. Piensan que el aceite ungido tiene poder. No, no es así. El aceite es un símbolo que simboliza al Espíritu Santo. Pero el aceite no tiene poder. El poder está en Dios. Muchos están haciendo lo mismo que hacen los católicos romanos con el agua bendita, que creen que el agua bendita tiene poder. Y tú los ves regando el agua bendita por las casas, pues los que creen que el aceite ungido tiene poder, tú los ves ungiendo las casas, que es lo mismo. Y eso es idolatría. No tenemos que guardarnos de esto, o sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Hay personas que idolatran predicadores. Muchos pentecostales idolatran a Gigi Ávila. Lo ven como un dios. Lo imitan. Imitan a Gigi Ávila. Gigi Ávila está ya revolcándose en su tumba. Si supiera la cantidad de personas que lo idolatran hoy en día, que visitan su tumba, como hizo un evangelista llamado Benicio Molina, que hace meses atrás fue a la tumba de Gigi Ávila a orar allí y decía que los huesos de Gigi Ávila tenían poder, que si usted iba allí iba a ser sanado a ese nivel. O sea, hace de Gigi Ávila un ídolo. Cree que Gigi Ávila tiene poder. Lo mismo que hace la Iglesia Católica Romana con los papas, con los santos católicos, que creen que arrodillarse ante el Papa es algo grandioso, que si él tiene poder, que si la bendición cuando él te hace así, que eso es un poder más. No. Tenemos que guardarnos de los ídolos. Hay personas que se obsesionan con ciertos cantantes y los idolatran. Jesús Adrián Romero, que si, qué sé yo, Cristín de Clario, que guardados de los ídolos. O sea, tenemos que guardarnos de esas cosas. ¿Sabes? Saber, recordar que nosotros hemos creído en Jesucristo, que hemos recibido el testimonio de Dios. ¿Sabes? Que es en Cristo Jesús que tenemos vida eterna, no en los ídolos. Es en Cristo que nosotros tenemos vida eterna. Es en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esa es mi exhortación, a que estemos atentos a lo que nos dice la palabra del Señor, que escudriñemos las Escrituras, que busquemos más del Señor, que no caigamos en doctrinas de error, que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, como nos dice Judas capítulo 1 versículo 3, que juzguemos con justo juicio, no según las apariencias. Porque el cristiano también puede juzgar. Juzgar es discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que no podemos juzgar es decirle a una persona, te vas a ir al infierno, yo lo digo ahora, no. Y tampoco se puede juzgar hipócritamente cuando tú estás haciendo lo mismo.
Pero la iglesia tiene que juzgar en justos juicios, diciéndole a la persona inconversa que está mal y que necesita de Cristo Jesús para tener salvación. Y nada, esto ha sido todo por esta predicación. Hasta aquí mi parte. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor nos haga crecer cada día más en la gracia y en el conocimiento de su palabra. Dios los bendiga. Ah.